Mientras la ciudad belga de Lac Les ardía a su alrededor, el teniente coronel de las SS de 29 años, Joachim Peiper, permanecía compuesto en su cuartel general, escuchando informes y dando órdenes. Afuera, sus tanques superados en número estaban en combate feroz con la armadura americana. Era el 22 de diciembre de 1944 y las fuerzas de Peiper se aferraban desesperadamente a la pequeña ciudad, esperando ansiosos una columna de alivio. 6 días antes, Peiper había liderado la carga como la punta de lanza de la Operación Niebla de Otoño de Adolf Hitler, conocida como la Batalla de las Ardenas. Inicialmente, comandaba una formidable fuerza de 4.800 hombres, 117 tanques y una serie de otros vehículos y armas pesadas, incluyendo los aterradores tanques pesados Tiger II o King Tiger. Los King Tigers de Alemania fueron algunas de las armas más temidas de su época. Con su gruesa armadura y potente cañón, fueron diseñados para dominar el campo de batalla. Sin embargo, en medio de los bosques cubiertos de nieve y el suelo embarrado de las Ardenas, estos colosos de acero lucharon para estar a la altura de su temible reputación. Kampfgruppe Peiper, en particular, no logró alcanzar sus objetivos. Ahora, reducido a unos 800 hombres y sin combustible para sus vehículos, Peiper enfrentaba una realidad cada vez más sombría. La campaña hasta ahora ha demostrado claramente cuán mal preparado estaba el cuerpo de tanques de Alemania para la tarea que les encomendó el Führer. Después de solo 2 semanas de combate, la campaña de las Ardenas asestó un golpe mortal a la fuerza Panzer en el oeste. Este resultado se debió a una combinación de factores, algunos conocidos antes de la ofensiva y otros que surgieron cuando las puntas de lanza alemanas se dirigieron al río Mosa. Desde un terreno traicionero y condiciones climáticas brutales hasta errores estratégicos y pesadillas logísticas, desglosaremos los elementos que llevaron a uno de los fracasos más significativos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ...16 de diciembre de 1944, la Batalla de las Ardenas. En el accidentado y densamente boscoso bosque de las Ardenas lanzó su última ofensiva importante en el frente occidental. Hitler buscaba un ataque sorpresa para dividir las fuerzas aliadas y cambiar el curso de la guerra a favor de Alemania. Las divisiones de Panzer alemanas en el oeste fueron mayormente destruidas en Normandía y debieron reconstruirse por completo para la ofensiva de las Ardenas. Priorizando esta operación, se distribuyeron más tanques al oeste que al este de octubre a diciembre de 1944. Las divisiones de Panzer evolucionaron notablemente a lo largo de la guerra. Para 1944, tenían menos tanques y estaban más orientados a la defensa en comparación con las tácticas agresivas de Blitzkrieg de 1939 a 1941. Una diferencia significativa entre las divisiones de tanques alemanas y estadounidenses en esta etapa fue la asignación entre tanques e infantería mecanizada. Las divisiones estadounidenses tenían una composición equilibrada con 3 batallones de tanques, infantería blindada y artillería blindada. En contraste, las divisiones alemanas reflejaban una estrategia más defensiva adoptada por la Wehrmacht después de 1943. Favorecían una infantería más fuerte y menos énfasis en las unidades blindadas. Para 1944, las divisiones Panzer alemanas típicamente comprendían 6 batallones de granaderos Panzer y solo 2 batallones de tanques. Esta composición destacó el cambio de Alemania hacia un enfoque más centrado en la infantería durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial. Para 1944, la Wehrmacht planeaba reemplazar todos sus tanques medios con el Panther. Sin embargo, su alto costo y la capacidad de producción limitada de Alemania lo impidieron.
Como resultado, los regimientos de Panzer generalmente desplegaban una mezcla de tanques, típicamente compuesta por un batallón de tanques Panther y un batallón de Panzerquarters. El Panther modelo G fue un vehículo destacado en protección blindada, movilidad y potencia de fuego, convirtiéndolo en el mejor tanque de combate en la campaña de las Ardenas. Su armadura inclinada y vidriosa lo hacía casi invulnerable a todas las armas de tanques del ejército de los Estados Unidos, excepto al poderoso cañón de 90 mm del destructor de tanques M36 y la nueva munición proyectil antiblindaje de alta velocidad. El potente cañón de 75 mm del Panther podía atravesar el blindaje de cualquier tanque del ejército de Estados Unidos a distancias normales de combate, excepto por el poco común M4A3E2 o Sherman Jumbo Assault Tank. Sus amplias orugas proporcionaban una menor presión sobre el suelo que la mayoría de los blindados americanos, otorgándole una movilidad superior en nieve y barro. Aunque el Panzer IV era un diseño más antiguo que el Panther, seguía siendo un arma formidable en el campo de batalla de 1944. Era comparable al tanque mediano M4 Sherman en la mayoría de los aspectos técnicos, pero contaba con un cañón superior de 75 mm. El King Tiger fue desplegado en las Ardenas, con la expectativa de que su formidable presencia abrumaría al enemigo. A pesar de su impresionante armadura y potencia de fuego, su rendimiento en combate en el oeste fue decepcionante. El 5º Batallón de Panzer pesado apoyó al campamento Gupa Piper, pero la naturaleza engorrosa del Tiger II en las carreteras rurales del campo belga llevó a Piper a reasignarlo para apoyar a la tambaleante tercera división de paracaidistas. Algunos planificadores de Hitler eran optimistas, esperando que Piper llegara al río Mosa antes del final de la primera noche, cubriendo 80 millas. No obstante, el jefe de personal de Dietrich proyectó un viaje más realista de 4 días. Piper mismo estaba menos que entusiasmado. Su ruta atravesaría pueblos confinados por carreteras serpenteantes de 2 carriles con múltiples puentes. Estas carreteras fueron construidas para bicicletas, no para tanques, explicó Piper a sus superiores. A diferencia de las vastas extensiones de la Unión Soviética, donde los tanques podían maniobrar libremente para un ataque, la ruta de Piper obligaba a su unidad a formar una larga columna estirada que abarcaba millas. Mientras las reservas de combustible alemanas menguaban y los camiones batallaban por abastecer a los tanques líderes, Piper enfrentaba el desalentador reto de capturar depósitos de combustible estadounidenses en su ruta, una perspectiva incierta y desafiante. Los densos bosques y las estrechas y sinuosas carreteras de las Ardenas representaban desafíos importantes para los pesados Panzers. Diseñados para maniobras en campo abierto, estos tanques luchaban con movimiento restringido y mala visibilidad. El frío invierno empeoró sus problemas. Las intensas nevadas y el frío extremo provocaron fallas mecánicas, dejando muchos tanques atascados en el lodo. El plan ofensivo de Hitler se basó en el caso amarillo. El veloz avance blindado de la Wehrmacht a través de las Ardenas en 1940, que sorprendió a los ejércitos francés y británico. Sin embargo, en 1940, las unidades alemanas avanzaron velozmente a través de las Ardenas, mayormente indefensas, encontrando resistencia notable solo después de salir de sus colinas onduladas y bosques densos. En contraste, la ofensiva de diciembre de 1944 exigió que las fuerzas terrestres alemanas lucharan en los densos bosques contra defensores bien atrincherados. Esto puso a las tropas atacantes en una desventaja significativa desde el inicio de la ofensiva. Al adentrarse en los bosques de las Ardenas, los conductores de los Panzers notaron que las carreteras eran demasiado angostas para un rápido avance. Muchas rutas eran solo senderos de tierra, apenas suficientes para el tráfico de un solo carril, un gran desafío para los enormes King Tigers y Panthers.
En contraste, durante la campaña de 1940, el Panzer II de 9 toneladas manejó las malas carreteras mucho más eficazmente que los gigantes de 1944. Aún en zonas abiertas del bosque, el suelo húmedo y fangoso dificultaba las maniobras fuera de carretera, haciendo que los tanques pesados se atascaran en el barro, obstaculizando su avance. Desde la perspectiva de la Santa Trinidad del diseño de tanques, protección, potencia de fuego y movilidad, los tanques alemanes desplegados en la campaña de las Ardenas presumían de características impresionantes. No obstante, su desempeño en la batalla fue decepcionante. Esta decepción se debió principalmente a dos factores críticos: la calidad en deterioro de la industria alemana y la formación insuficiente de las tripulaciones de los tanques alemanes. La evidencia más clara de estos problemas surgió en los días previos a la campaña durante la Operación Abwehr. Esta operación movió las divisiones Panzer alemanas desde sus áreas de preparación a lo largo del Rin hasta sus puntos de partida para la ofensiva de las Ardenas en la región de Eifel, cerca de Bélgica. Sepp Dietrich, comandante del 6º Ejército Panzer, informó una estadística preocupante. Unos 100 de los casi 500 tanques del ejército de campo se averiaron tras la extenuante marcha de 3 días por carretera hasta el punto de partida. Esta avería resaltó los significativos problemas mecánicos y desafíos logísticos a los que se enfrentaron las fuerzas alemanas incluso antes de que comenzara la batalla. Por ejemplo, el 15 de diciembre, la 12ª División Panzer SS tenía 46 tanques y vehículos de combate blindados en reparación de los 115 disponibles. Cuando comenzó la campaña de las Ardenas, el 29% de los Panthers no estaban operativos. Aunque no se informaron completamente los detalles precisos, los problemas probablemente fueron causados por una combinación de dificultades mecánicas, agravadas por las deficientes habilidades del conductor de tanques inexperto. Los problemas de fiabilidad con los tanques alemanes no eran nuevos, pero empeoraron notablemente en el otoño de 1944. Ya en septiembre de 1942, Hitler había iniciado un nuevo programa Panzer con el objetivo de aumentar la producción a 800 tanques por mes. Aunque esta directiva inicialmente reforzó los recursos asignados a la fabricación de tanques, también politizó la presentación de informes de la producción mensual de Panzer y resultó en algunas decisiones industriales cuestionables. Albert Speer, ministro del Reich para Armamentos, enfrentó presión constante de Hitler sobre los ambiciosos objetivos de producción de nuevos Panzer. Con los recursos industriales de Alemania limitados y compitiendo con otros programas críticos, Speer se vio obligado a reasignar recursos de sectores menos escrutados para aumentar las tasas de producción mensual de Panzer. Por ejemplo, la producción de camiones se redujo para priorizar la fabricación de tanques. Una de las políticas más perjudiciales fue la reducción en la producción de piezas de repuesto para tanques. En lugar de mantener reservas de subcomponentes cruciales, estas piezas se desviaron para producir nuevos Panzers, agravando los problemas de confiabilidad y mantenimiento de las unidades de tanques alemanes. Esta estrategia subrayó los difíciles compromisos y restricciones de recursos que definieron la estrategia industrial de Alemania en tiempo de guerra bajo el liderazgo de Speer. En 1943, las piezas de repuesto representaban hasta un 25 a 30% de los contratos de tanques. Para el verano de 1944, esta asignación había disminuido, con solo alrededor del 15% de los motores Maybach reservados como repuestos. Para el otoño de 1944, la reserva de piezas de los Panzers se redujo al 8%. Cuando se averiaban, a menudo no había piezas disponibles para las reparaciones, lo que agravaba los desafíos de mantenimiento en el campo de batalla. Además, 1944 presenció un notable deterioro en la mano de obra dentro de la industria alemana. Los artesanos calificados, previamente exentos del reclutamiento, fueron cada vez más reclutados en la Wehrmacht debido a las altas tasas de bajas.
Esto resultó en un cambio en la fuerza laboral, donde los trabajadores forzados extranjeros de Francia y Europa Occidental, junto con los esclavos de Europa Oriental, cubrieron las vacantes. Este cambio tensionó aún más la calidad y eficiencia de la producción en las fábricas alemanas durante una fase crítica del esfuerzo bélico. Los nuevos trabajadores no solo carecían de las habilidades de la anterior fuerza laboral alemana, sino que el sabotaje también se convirtió en un problema grave. La combinación de estos problemas industriales resultó en una disminución significativa en la calidad de los Panzers que se estaban produciendo. El inspector general de las tropas Panzer de Oberwest informó más tarde que algunos tanques de reemplazo nuevos enviados a las Ardenas fueron desmantelados para piezas para reparar tanques ya en el frente, en lugar de ser desplegados directamente a las divisiones Panzer. De los 47 tanques Panther en las Ardenas inspeccionados por la inteligencia aliada, después de los combates, 20 habían sido abandonados o destruidos por sus tripulaciones. Los prisioneros de guerra alemanes revelaron que se perdieron un mayor número de tanques Panther debido a averías mecánicas que a la acción enemiga. La lenta tasa de reequipamiento de las divisiones Panzer tras la campaña de verano y la falta de tiempo para entrenar a nuevas tripulaciones contribuyeron a los problemas técnicos en las Ardenas. Los nuevos Panthers no se entregaron a las divisiones hasta mediados de octubre o noviembre, y la formación de la tripulación normalmente se limitaba a 2 semanas, incluso para las élite de las Waffen-SS. La formación se vio obstaculizada por la falta casi total de combustible y municiones. La formación en artillería consistía en simulacros, con el uso ocasional de ametralladoras coaxiales. La falta de combustible limitó los ejercicios a nivel de pelotón. En las Ardenas, las tripulaciones de tanques Heer del Quinto Ejército Panzer estaban mejor entrenadas que las de la Waffen-SS, ya que estas divisiones habían estado en combate todo el otoño, conservando su experiencia y habilidades. El accidentado paisaje solo amplificó la mayor debilidad del Reich, la persistente escasez de combustible. Aunque la mayoría de los vehículos alemanes tenían una eficiencia de combustible pobre, el King Tiger era el peor. A pesar de ser uno de los líderes de Panzer más renombrados de Alemania, Paper despreciaba al King Tiger por sus numerosos defectos, siendo el principal su abismal eficiencia de combustible de apenas medio milla por galón. En contraste, el Panzer IV alemán más común y el Sherman americano tenían más del doble de la eficiencia de combustible del King Tiger. Sin embargo, a pesar de su terrible consumo de combustible y su falta de fiabilidad mecánica, un asombroso tercio de la producción total de King Tigers de Alemania para toda la guerra se desplegó en las Ardenas en el invierno de 1944. La división enfrentó grandes retos. Solo un batallón Panzergrenadier de 6 tenía semiorugas blindados, dejando a los demás dependientes de camiones, a menudo modelos comerciales, poco aptos para operaciones a campo traviesa. La artillería divisional carecía de cañones autopropulsados y dependía de cañones remolcados, que luchaban por mantener el ritmo con los regimientos de Panzer durante las maniobras ofensivas. Además, había una escasez generalizada de munición de artillería, excepto durante los primeros días de la ofensiva de las Ardenas. Empeorando estos problemas, había una gran escasez de líderes de combate experimentados por las altas tasas de bajas sufridas durante 1944. El fracaso de la ofensiva de las Ardenas fue significativamente influenciado por estos primeros contratiempos de la infantería que causaron retrasos críticos en el despliegue de la fuerza de rompimiento Panzer. Estos retrasos impidieron el impulso necesario para el éxito de la ofensiva. Una clara indicación del estancamiento en el desarrollo técnico de la división Panzer fue la ausencia de vehículos de ingenieros blindados capaces de superar rápidamente obstáculos bajo fuego durante operaciones ofensivas. A diferencia de sus aliados, quienes contaban con tanques bulldozer, rodillos de minas y otros equipos especializados, las divisiones Panzer no tenían tales recursos. Esta deficiencia tuvo consecuencias significativas durante los primeros días de combate en las Ardenas.
La 12ª División Panzer SS enfrentó una línea de obstáculos antitanque dientes de dragón en su frente, pero no tenía el equipo necesario, como tanques bulldozer, para superarlos velozmente. En cambio, tuvieron que confiar en esfuerzos de ingeniería convencionales, que resultaron ineficaces bajo fuego. Esto demoró la apertura de las vías de acceso por un día. En el sector de la primera división Panzer SS, Kampfgruppe Peiper se retrasó por un puente derribado fuera de la Schimmergerben, causando enormes atascos de tráfico. Tras evitar el obstáculo, la unidad enfrentó más retrasos al toparse con un campo minado alemán sin señalizar. Los ingenieros tardaron horas en abrir manualmente el campo de minas antes de que Kampfgruppe Peiper pudiera reanudar su avance. Los planes alemanes habían anticipado que para finales del 16 de diciembre, las divisiones Panzer del primer cuerpo Panzer SS habrían penetrado bien más allá de las defensas fronterizas. No obstante, el fracaso de la infantería alemana en romper las defensas americanas y la incapacidad de la división Panzer de penetrar rápidamente los obstáculos fronterizos belgas provocaron retrasos significativos. Estos contratiempos fueron costosos y marcaron el fin de la ofensiva. A diferencia de las divisiones Panzer, las divisiones blindadas estadounidenses solían luchar casi a su máxima capacidad. Los batallones blindados de infantería y artillería de campo estadounidenses estaban completamente mecanizados, permitiéndoles maniobrar rápidamente en el campo de batalla. Las provisiones de municiones y combustible eran abundantes, permitiendo una capacidad operativa prolongada. La ventaja más significativa para los Estados Unidos era su artillería de campo. Las unidades de artillería de división y cuerpo estaban totalmente motorizadas con amplios suministros de municiones. El ejército de los Estados Unidos contaba con un sistema de control de fuego superior al de los alemanes, lo cual fue crucial. Este sistema dependía de extensas redes de teléfonos de campo y radios, permitiendo un objetivo preciso y oportuno de las posiciones enemigas, lo cual resultó crucial en las operaciones de combate. Así, la artillería de campo estadounidense, más que cualquier otra rama individual, fue crucial para diezmar a la infantería alemana en la fase inicial de la ofensiva. También resultó instrumental en la derrota de las divisiones Panzer del primer cuerpo Panzer SS, particularmente en las batallas alrededor de la cresta de Elsenborn, donde contribuyó significativamente a la derrota de la 12ª División Panzer SS. Es probable que la Wehrmacht incurriera en pérdidas totales de aproximadamente 610 tanques y vehículos blindados durante la campaña de las Ardenas, con otros 770 incapacitados, lo que resulta en un total de 1.385 vehículos perdidos o incapacitados. Las pérdidas de tanques estadounidenses en las Ardenas superaron a las alemanas, ya que Estados Unidos tenía significativamente más tanques y blindados participando en la campaña. Para finales de diciembre de 1944, el primer ejército de los Estados Unidos contaba con cerca de 1.085 Shermans disponibles, aproximadamente 980 operativos y alrededor del 9% fuera de servicio por problemas mecánicos o daños en batalla. A mediados de enero, el sexto ejército Panzer fue reubicado de las Ardenas a Hungría para contrarrestar las ofensivas de invierno del Ejército Rojo. El 5 de febrero de 1945, Oberbefehlshaber West solo tenía 190 tanques, 533 cañones de asalto y 87 destructores de tanques operativos en todo el frente occidental, en gran parte debido a las pérdidas catastróficas sufridas en las campañas de invierno en las Ardenas y Alsacia. Para el 4 de abril de 1945, las fuerzas alemanas solo contaban con 47 tanques, 183 cañones de asalto y 39 destructores de tanques. En contraste, se enfrentaron a 6.340 tanques Sherman estadounidenses y 4.240 tanques británicos, junto con miles de otros tipos de vehículos blindados de combate. La campaña de las Ardenas claramente asestó un golpe tan devastador a la fuerza Panzer en el oeste que ya no podían funcionar como una unidad capaz de cualquier fuerza de combate.